Buenas tardes a todos. Damos inicio a las jornadas de capacitaciones. Hoy estoy sin cámara por algunos problemas técnicos. Mi nombre es Julieta Fajardo, soy parte del área de comunicación de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Y bueno, les doy la bienvenida a esta sesión en vivo de capacitaciones sobre medidas de eficiencia energética para edificios públicos, donde se tratará en este primer módulo sobre la temática de ciudades inteligentes. La desarrollaremos en dos clases, será la de hoy y la del jueves de esta semana. Les recuerdo que el curso se dictará los días martes y jueves a partir de las 15, y en el aula virtual iremos subiendo los videos y presentaciones de cada clase para que esté disponible a aquellos que no puedan conectarse en vivo o que deseen reverlas. También va a estar disponible, como en las capacitaciones anteriores, el foro de preguntas para que, finalizada la presentación hoy de José Luis que nos acompaña, ustedes puedan hacer sus consultas, y si quedan pendientes el foro de la plataforma, las vamos respondiendo por ahí. Bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar la sesión de hoy con unas palabras de bienvenida de Mercedes Esperón, directora de Política de Cambio Climático del equipo de Economía y Prosperidad de la Embajada Británica en Argentina. Mercedes. Hola Julieta, muchas gracias y buenas tardes a todos. Al igual que Julieta, primero, antes que nada, disculparme por no estar hoy con cámara. Eh, la verdad es que la tecnología no nos está jugando a favor en ese sentido. Pero bueno, agradecer ante todo también a la RAM-CC por generar este espacio de capacitación e intercambio que consideramos súper valioso. Y también es un privilegio para nosotros poder ser socios de la RAM-CC en esta iniciativa que busca potenciar el rol de los gobiernos subnacionales en las estrategias de eficiencia energética y potenciar su papel como promotores, proveedores, reguladores e inversores, ¿no?, en el territorio. También agradecer a los colegas del proyecto de edificios municipales energéticamente sustentables, del programa de Euroclima Plus, que nos acompañan en esta actividad y con quienes esperamos continuar colaborando y encontrando sinergias. Y bueno, a José Luis y a los docentes que van a estar formando parte de las actividades, como a ustedes, a los asistentes y funcionarios municipales que se han unido a nosotros hoy y en las próximas jornadas. Unas breves palabras sobre el proyecto. Este es un proyecto que vamos a estar ejecutando y llevando adelante hasta finales de marzo de 2021. En el marco de este programa también hemos realizado un curso sobre sistemas de gestión de la energía, que imagino que varios de ustedes también han participado. Y esperamos y estamos planificando convenir una serie de mesas de diálogo entre los gobiernos locales, funcionarios y expertos para abordar estos temas de manera más específica, explorando cuáles son las oportunidades y desafíos que encuentran en la implementación de las medidas de eficiencia energética para edificios públicos en cada uno de esos municipios. Asimismo, mencionar que, como muchos sabrán, el Reino Unido será el presidente de las próximas negociaciones de cambio climático, y en este rol consideramos que avanzar en los esfuerzos para una transición energética hacia fuentes bajas en carbono y la puesta en marcha de estrategias de eficiencia energética son un eje central para avanzar en la implementación del Acuerdo de París. Entendemos asimismo que los gobiernos subnacionales y los actores no estatales tienen un rol clave para promover la acción y la ambición climática en sus territorios, y bueno, consideramos que la RAM-CC junto a ustedes lideran esta agenda en la Argentina. Esperamos que este proyecto sea un puntapié para continuar ampliando nuestra cooperación y potenciar oportunidades de colaboración entre Argentina y el Reino Unido a futuro. Muchas gracias y espero que tengan una excelente jornada junto a José Luis. Muchas gracias, Mercedes, por tus palabras. Bueno, José Luis, sin más, te dejo que puedas dar inicio a la clase. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer esta oportunidad, ¿no?, que me dan para compartir con ustedes
estos temas que para mí son tan importantes y necesitan mucha difusión en este tipo de políticas que nos lleven básicamente a todos a vivir en un mundo mejor y vivir mejor nosotros también. Tengo algunos problemas de conexión, por eso voy a sacar la cámara, voy a poner directamente la presentación. Si no llega a ser así, te pido que me avises. Bien. La pantalla se está viendo bien, ¿no? Sí, José Luis, vemos la pantalla, todavía no a pantalla completa, pero se ve parte de la presentación pequeña. Ahora sí, se ve perfecto. Ahora sí. Bueno, hoy el tema que vamos a hablar es un tema de Smart City. Vamos a hablar de ciudades inteligentes, vamos a hacer inicialmente un breve repaso de por qué llegamos a esta situación y vamos a analizar un poco lo que es el tema de Smart Cities, que en realidad es una forma de pensar que tiene ciertas bases que las vamos a ver, pero básicamente lo que nos cambia es la concepción en la planificación de un todo que es integral y está íntegramente conectado. Bueno, nosotros, perdón, bueno, nosotros sabemos que la humanidad se fue desarrollando de la mano de la disponibilidad de energía. A medida que el tiempo va transcurriendo, cada vez consumimos más energía per cápita. Esa energía que nosotros consumimos atrae aparejado acumulaciones de dióxido de carbono en la atmósfera que aumentan la temperatura del planeta, entre otras cosas. Si bien el efecto invernadero es un efecto que nos permite vivir en el planeta con una temperatura promedio de 15 grados, si no sería de menos 18, hemos llegado a niveles de dióxido de carbono en parte por millón que superan todos los límites que alguna vez visto. O sea, en el año 1979 teníamos aproximadamente 336 partes por millón, en 1989 350, en el 2019 hemos llegado a tener 411 partes por millón, tomando como base que en la era preindustrial eran 278 partes por millón, y en algunas partes, promedio de lo que fue el tema de la era de hielo, 185 partes por millón. Como vemos la curva es esta, no, es una curva que no se detiene y es algo muy preocupante, en lo cual estamos trabajando entre todos para poder ver de qué forma podemos mitigar este cambio climático. Bueno, básicamente era eso. Sin embargo, pese a los esfuerzos que venimos haciendo, el promedio de la última década de medición es un incremento de 2,42 partes por millón promedio de la década, ¿no? Del 2000 al 2019. Y en el 2019 hemos tenido registro picos de 415 partes por millón. 2020, año de pandemia, bajaron las emisiones. Bueno, el no se incrementó en 2,42 partes por millón, pero sí se incrementó en 2,1 partes por millón. O sea que con pandemia y todo nosotros seguimos incrementando lo que es la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, después de eso, nosotros llegamos al Acuerdo de París, ¿no? Que básicamente la política del Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados a niveles preindustriales, o limitarlo a 1,5 grados, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el impacto que esto va a tener. Y después hay que tratar de lograr que las emisiones globales lleguen lo más rápido posible a su máximo, después se neutralicen y después disminuyan. Obviamente esto va a ocurrir primero en los países desarrollados y después en países que no lo son. Entonces, lo que se puede ver en este gráfico que se va a quedar es cómo podría variar la temperatura final en grados en función
de las políticas que se implementen a nivel global para poder disminuir esto. Parte de esto se va a deber a cómo nosotros utilicemos la energía y qué tipo de energía utilicemos, ¿no? Para hacer una transición rápida, por ejemplo, deberíamos disminuir muchísimo lo que es el consumo de carbón y aumentar el uso de fuentes renovables, hidráulicas, hidro y otras. El aumento de gas, inicialmente hasta el 2040, 2050, se va a mantener con una reducción de petróleo. Eso en función de lo que podamos hacer, tenemos 4 escenarios distintos. Ahora, nosotros sabemos que la población mundial actual es aproximadamente de 7.700 millones de personas y unos 4.000 millones viven en ciudades. Para el 2050 se calcula que van a ser 9.700 millones, 10.000 millones. A ver, estos datos que doy pueden variar en función del autor o la fuente, porque son datos obviamente estimados. Pero sí se calcula que el 70% va a vivir en ciudades, que van a ser unos 6.800 millones de personas. O sea que los municipios, las ciudades, van a tener que absorber en poco tiempo, 30 años, más del 50% de las personas que ahora viven ahí, 2.800 millones de personas más. ¿Por qué esta tendencia de la gente a urbanizarse? ¿Por qué es un fenómeno mundial? Bueno, porque las ciudades en sí ofrecen oportunidades únicas, ¿no? Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, habrán tenido que trasladarse de su lugar de origen para poder capacitarse en algo que querían por no tener acceso a todo tipo de educación en el lugar donde uno vive. Lo mismo ocurre con la salud, lo mismo ocurre con el arte, los centros de educación. Esas son ventajas económicas, educativas, culturales que ofrece la urbanización por el cual cada vez más gente vive ahí. Sin embargo, vivir en ciudades es altamente competitivo y también es bastante desigual, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros consideramos que el 3% del planeta es lo que ocupan las ciudades, y de estas ciudades tienen un consumo global energético aproximadamente del 75%, y son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono. A su vez, la mayoría de las grandes ciudades no tiene capacidad propia para tratar sus residuos sólidos urbanos, o sea que también son parte de la contaminación en general. Con todo este panorama y lo que estuvimos viendo, podemos decir que el futuro de la humanidad se va a jugar en la ciudad. Con estos porcentajes que estamos hablando y estos incrementos de la población en pocos años, 20 o 30, según sean las fuentes y los autores que se ven, vamos a tener que asimilar este problema. Y el problema lo tenemos que empezar a asimilar desde hoy, porque hay ciudades que han avanzado mucho en esto. Yo entiendo que a veces las posiciones en las disertaciones en Argentina es bueno, nosotros no tenemos muchos recursos, no podemos hacer esto, lo otro. Sin embargo, me parece que es donde más tenemos que estudiar cuando tenemos pocos recursos, en qué los vamos a invertir, cómo invertir esos recursos comunitarios que tenemos de forma inteligente para poder mitigar lo que va a ser este impacto que es inminente y poder contribuir, ¿no?, a lo que es nuestro planeta en sí, que tenemos uno solo. Entonces, vamos a las ciudades inteligentes. Y el futuro ya está. Esto es hoy. Esto se puede implementar desde mañana. De ahí este tipo de capacitaciones. ¿Y qué me brinda la ciudad inteligente? Bueno, me da acceso inteligente a lo que es la salud, a las comunicaciones, viviendas inteligentes, la logística de transporte. Hay sistemas de tarjetas integradas también con datos biométricos que uno solamente con una tarjeta puede hacer un montón de cosas sin todo lo que estamos utilizando a otro. Tienen redes de generación distribuida de lo que son energías renovables, conectividad, lo que es movilidad, transporte, edificios inteligentes, etc. Entonces, la práctica de ciudades inteligentes, ¿qué tiene como objetivo? Mejorar la calidad de vida de la gente.
de los ciudadanos que viven en ellos. Y al mejorar la calidad de vida de la gente y de los ciudadanos, aumenta el sentido de pertenencia. Y esto es algo que retroalimenta el sistema en sí. Entonces, le da un valor agregado a la gestión de los municipios. Ahora vamos a ver lo que es gobernanza participativa. Los ciudadanos tienen que participar y tienen que tener la oportunidad de participar, y eso va a aumentar su sentido de pertenencia y su bienestar con respecto a lo que son los municipios. ¿Cómo se definen las ciudades inteligentes? Bueno, hay muchos tipos de definiciones, según sean los autores, yo elegí solamente uno. Hay varios más o menos todos son lo mismo, pueden diferir en función del tiempo, ¿no? Porque se van agregando más cosas representativas, porque esto es un sistema que es muy dinámico. Entonces, como definición, podemos decir que una ciudad inteligente es una ciudad justa y equitativa, que se centra en el ciudadano, que tiene una mejora continua y tiene resiliencia, que aprovecha el conocimiento y los recursos disponibles, especialmente de tecnologías de información y comunicación como las TIC. También está el Internet de las Cosas, el Internet de la Energía, se van agregando nuevas definiciones, pero bueno, todo parte de las tecnologías de información y comunicación. Entonces uno con eso que hace aumenta la eficiencia de los servicios urbanos, la innovación, la competitividad, sin comprometer en aspectos económicos o de gobernanza social o ambiental a lo que son a lo que es al futuro de los ciudadanos. ¿De qué se componen las ciudades inteligentes? Bueno, básicamente son 6 aspectos, abajo están un poco más detallados, pero vida inteligente. ¿Y qué es una vida inteligente? Bueno, uno tiene que tener acceso a la salud, tiene que tener acceso a la cultura, tiene que vivir seguro, básicamente tiene que ser feliz, ¿no? ¿Y a qué se refiere la movilidad inteligente? Bueno, tiene que haber un transporte público interconectado, las tarifas tienen que ser inteligentes, las opciones tienen que ser no contaminantes, o sea, tiene que haber todo un sistema de movilidad en función de lo que es el usuario. Economía inteligente, bueno, innovaciones en emprendimiento, interconexiones locales y globales, se van desarrollando muchos proyectos referidos a lo que son ciudades inteligentes y a todo lo que se deriva de ello, con un ambiente inteligente. Vamos a usar energías renovables, edificios verdes e inteligentes. Hay toda una planificación para esa urbana, con una reglamentación que va dirigida hacia poder realizar eso. Tiene que haber un gobierno inteligente, con políticas inteligentes de oferta y de demanda, que la van a marcar los ciudadanos. Tiene que haber transparencia y acceso a la información, promociones de tecnología y comunicación. El gobierno inteligente va a desarrollar el marco regulatorio y va a retroalimentar su gestión de información que va a adquirir. ¿Y qué se necesita para tener una ciudad inteligente? Gente inteligente. Entonces, se va a promover lo que es la creatividad. La sociedad tiene que ser inclusiva en estados de educación avanzada. Bueno, estos son los aspectos que nombré recién, lo de gente inteligente, vida inteligente, economía, movilidad inteligente, ambiente y el gobierno inteligente. Está un poco más desarrollado acá que en la filmina, lo dejo para cuando compartan esta presentación que les quede escrito. Bueno, ¿qué soluciones tiene que dar? Bueno, a ver, si nosotros empezamos con la parte de lo que es gobernanza, necesitamos información pública para lo que son la resolución de problemas, sobre una retroalimentación del ciudadano para cosas que no suceden dentro de lo que es su ciudad o su municipio. Entonces, esa información pública tiene una retroalimentación para resolver esos problemas. Tienen que prestar los servicios electrónicos, dar un acceso generalizado a eso. Se necesita también un compromiso ciudadano. Los ciudadanos van a pasar a ser, acá literalmente dice, los ojos y los oídos, ¿no? Que van a retroalimentar todo este sistema. No es un sistema como el que estamos acostumbrados quizá en la mayoría de nuestras organizaciones, donde es bastante engorroso poder hacer llegar
estos datos para retroalimentar el sistema en sí. Vamos a estar seguros, tiene que haber un monitoreo de seguridad, o sea, para mitigar lo que es el crimen, básicamente. Hay que trabajar en la reducción también de lo que es el desperdicio de energía, combustible, hacer los abonos, aguas residuales, reciclado y reducción de residuos en sí. Después, bueno, con la obtención de datos y lo que es la gestión en sí también, hay que identificar desperdicios y realizar mantenimientos productivos, monitorear el agua. Vamos a tener 3 seminarios de monitorización de calidad de agua. Eso es algo muy importante dentro de las ciudades. Y si vamos a la parte de energía ahora, lo que podemos ver básicamente que hay que hacer también una obtención de datos para poder gestionarlo en sí, con fuentes de energía renovable, eficiencia energética en edificios verdes inteligentes, un estacionamiento que es inteligente, gestión inteligente de lo que es el tráfico en sí, integración de todos los tipos de transporte, priorizando aquellos que no usen ningún tipo de combustible, o sea que la gente pueda caminar, tener sus bicicletas u otro medio de transporte, y después obviamente transportes que no dejen huella de carbono, que la huella de carbono sea la mínima posible. Acceso a lo que es la telemedicina, la teleeducación, también desarrollar incubadoras de empresas y de comercios, y también tener un espacio destinado para que el ciudadano pueda desarrollar sus habilidades. Es parte de lo que nosotros hablamos cuando necesitamos gente inteligente, que puedan canalizar sus habilidades dentro de un marco de gestión inclusiva que necesita a todos los ciudadanos. Entonces, como objetivo de lo que acabo de hablar, básicamente es establecer paradigmas, ¿no?, para tener un desarrollo sostenible, promover una relación interactiva, ¿no?, entre los usuarios, instituciones públicas y privadas, implementando las TICs, ¿no?, para ciudades inteligentes, y sistemas con procesos que están íntimamente ligados. Esto está todo interconectado, y nosotros cuando tenemos que gestionar, lo vamos a tener que hacer dentro de una gobernanza participativa. O sea, vamos a tener representantes de los ciudadanos en la función pública que van a realizar lo que los ciudadanos necesiten, porque ahí hablamos de una gobernanza participativa. Todos van a participar para ayudar a la gestión, y la gestión va a realizar lo que requiere el ciudadano en sí. Bueno, ¿qué condiciones tiene que cumplir una ciudad para ser inteligente? Esto depende hay varios entes de evaluación, pero básicamente estos puntos que están acá son mínimos, ¿no? Tiene que tener un desarrollo económico que sea sostenible, buena gestión de lo que son sus recursos, los recursos naturales en sí, ¿no? El compromiso que estamos hablando entre lo que es la administración pública y los ciudadanos. El compromiso con el entorno, no como algo aislado. O sea, nosotros estamos interconectados, nuestra ciudad, nuestro municipio, con otros, con regiones. Hay que ver todo un compromiso con lo que es el entorno en sí, ¿no? Tienen que tener elementos urbanos innovadores. Nosotros no podemos pensar que haciendo las cosas como las hicimos siempre, vamos a poder tener soluciones para lo que estoy planteando en un futuro. Vamos a tener que tener lo que se llama pensamiento fuera de caja, con soluciones que son innovadoras. Se ve en todo el mundo. Vamos a ver al final de la presentación básicamente las proyecciones que se están haciendo con respecto a lo que es la investigación y el desarrollo en sí. Vamos a tener también infraestructuras, edificios con soluciones tecnológicas eficientes e innovadoras. Todo esto va a ser integral, todo esto va a estar totalmente interconectado para
para poder llegar a lograr ser una ciudad inteligente. Puede ser que esto se cumpla en parte o en un todo, pero bueno, es un plan más o menos como para poder ir gestionando transversalmente todo. Entonces, hay tecnologías aplicadas a lo que es la reducción de emisiones e impacto ambiental. Las tecnologías son muchas y son diversas, pero hay algunos puntos que cubren la mayoría de los que son ciudades inteligentes. Son puntos que todas las ciudades han trabajado en esto y son algunos de los que voy a enumerar ahora. Por ejemplo, la modernización de la red eléctrica, la generación distribuida de electricidad para el abastecimiento individualizado con integración de energías renovables a la red principal. Más abajo en la presentación hay 3 slides donde me voy a explayar más con esto, pero bueno, básicamente necesitamos otro tipo de redes eléctricas pensado completamente distinto que como están pensadas las redes eléctricas actuales. Lo voy a explicar, lo voy a desarrollar mejor en 3 slides de otro paper que lo explica mejor. Construcción de edificios inteligentes. Lo vamos a ver en la próxima presentación, pero básicamente son edificios domóticos, ¿no? Donde uno trata de hacer, reducir al máximo las emisiones y reducir al máximo la huella de carbono en la concepción total del edificio, analizando lo que es el ciclo de vida del edificio, o sea, desde que nace hasta que el edificio deja de funcionar y hay que desmontarlo. Tiene en sí lo que uno hace es bajar esa cantidad de energía y por el otro lado producir lo suficiente tratando de llegar a un balance neto, bueno, y al confort de la gente que lo va a utilizar. Pero eso lo vamos a ver mejor el jueves. Introducción de ecosistemas en los edificios a través de paisajismos y vegetación, eso lo vamos a ver también en la tercera presentación, pero son partes importantes, por eso hemos hecho foco en estas cosas, ¿no? Ahora, para hacer todo esto, nosotros sí o sí necesitamos información, porque uno no puede decidir en incertidumbre. Entonces, todas las ciudades lo que han adaptado es un sistema de sensores inteligentes. Sensores que nos dan datos con determinados software y otras aplicaciones de TICs, en los cuales nosotros nos vamos a parar y nos vamos a basar para tomar decisiones. Entonces, con toda esta red de sensores, según las aplicaciones que nosotros querramos ver, vamos a tener una retroalimentación de nuestros sistemas. La utilización de sensores y de software es común a todas las aplicaciones. Nosotros podemos tener y vamos a tener que hacer una planificación de cuál va a ser la demanda energética. Y eso va a tener una retroalimentación según los datos obtenidos. Podemos planificar y calcular de la mejor forma posible, pero cuando nosotros tenemos datos, eso se va a reacomodar. Introducción de vehículos eléctricos, tanto en lo que es el sector público como es el sector privado, con una red de carga que tenga propia logística y tecnología aplicada, ¿no? Para el ahorro de costos, garantía de suministro. Hay ya sistemas de carga que están muy evolucionados, sistemas de carga que tienen telemetría, que se conectan directamente con la red. Hay sistemas que están muy evolucionados ya a nivel mundial en este sentido. Después fomentar lo que es una movilidad que no tenga ningún tipo de motor, de otro tipo de recurso que no sea el que podemos ejercer nosotros como seres humanos, o sea, caminar, pedalear, etc. Pero para esto vamos a tener que hacer una determinada infraestructura para lograrlo. El consumo y el tratamiento de agua es fundamental. Por eso lo vamos a ver en las últimas 3 presentaciones. Se requieren medidas inteligentes también. Van a tener sensores que van a controlar, bueno, después vamos a ver presiones, caudales, etc. Y eso es fundamental porque nosotros vamos a detectar fugas donde se pierden grandes porcentajes de agua y se pierde mucha energía que también se traslada a una pérdida grande de ingresos, ¿no? Que uno tiene que gastar para poder hacer esto.
Después tenemos lo que es la gestión eficiente y el control de lo que es el alumbrado público. Hay un ahorro de energía, hay un ahorro de recursos, pero también hay otras soluciones que son innovadoras, porque nosotros podemos regular con el alumbrado público, por ejemplo, la intensidad en función de la luminosidad. Hay países, por ejemplo, que después lo vamos a ver, que las luces se prenden solamente cuando uno transita, y tienen muchas soluciones para lo que es el ahorro de energías en sí. ¿Es algo que estaba interconectado hace años? Sí, pero con lo que llamamos inteligencia artificial también, lo que estamos haciendo es retroalimentar los sistemas y perfeccionándolos, ¿no? Nosotros a veces vemos iluminación pública que está prendida de día, o cuando ya amanece sigue a determinada intensidad que no se regula. Bueno, vamos mejorando, muchos municipios lo van haciendo, y la implementación de esto es algo vital dentro de lo que es un Smart City. Y como generalidad, todos los servicios tienen que estar interconectados de forma inteligente y hacer todo lo que es una gestión eficiente. Como lo que hablamos recién, el tema del alumbrado. También está el tema de lo que es la recolección de residuos. A veces, bueno, yo vivo acá en Buenos Aires, tenemos los contenedores. El camión pasa y quizá el contenedor está al 15 al 20%. Con una red de sensores de control volumétrico eso lo podríamos evitar tranquilamente, sabría dónde tendría que parar, cuándo sí, cuándo no, y si eso lo hacemos durante todo un tiempo podemos optimizar todo lo que es una red de recolección. Nos podríamos replantear si necesitamos más o menos servicio y en qué horario lo hacemos. Bueno, también estamos con lo que es el tránsito en sí. Cuanto más grande la ciudad, más complicado es el tránsito y en determinados horarios. Podríamos tener soluciones innovadoras con la infraestructura que tenemos, o modificándola si tuviésemos datos precisos de cómo se mueve la gente dentro de esa ciudad en determinados horarios. En los horarios pico, las grandes ciudades generalmente reciben mucha gente a la mañana, cuando van hacia sus trabajos, y a la vuelta salir es complicadísimo porque sale más o menos flojo. Entonces ahí se pierde mucho tiempo y se pierde mucho dinero en cosas que se pueden optimizar. Hay ciudades que lo están haciendo, que están trabajando en esto, pero digamos que como ciudad inteligente es vital todo este tipo de gestión. Bueno, ahora entonces, hasta acá, me gustaría saber si hasta acá, si alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que hablamos, así empiezo a describir los procesos en sí. Todo muy claro, contestan en el chat. José, no hay consultas por el momento. Ah, bueno. Bueno, De todos perfecto. modos, quedó abierto Entonces, si finalizado. vamos a empezar con lo que es a mi criterio. Sí, perfecto. No, yo era como para darle un corte acá, para ver cómo veníamos, por si alguno tenía alguna duda. Seguíamos, pero podemos hacer todo al final. Está bien. Bueno, vamos al aspecto que a mi criterio es uno de los más importantes, ¿no? Lo que es la gobernanza en sí. Porque digamos que la gestión en sí del municipio es la que va a marcar el rumbo. Los ciudadanos van a sentir como imprescindible el cambio de rumbo y van a elegir a sus representantes en función de eso. Pero tiene que haber un compromiso de lo que es la gestión para poder llevar a cabo estas cosas. Y tiene que haber un compromiso que sea retroalimentado también con la inclusión de la participación de los ciudadanos para lograr esto. Entonces, la clave de lo que es una gobernanza en una ciudad inteligente
es tener una economía inteligente, una educación inteligente, un transporte que sea inteligente, salud inteligente, todo lo que es la parte de inteligencia de lo que son las casas, el trabajo, las oficinas, lo que es la seguridad, lo que es el compromiso con el medio ambiente, que sea inteligente, y dispositivos inteligentes para lograr todo esto. Eso va a partir de lo que es la gobernanza en sí, de estas ciudades inteligentes. Bueno, ¿y qué vinculación tiene esto con lo que es Big Data? Bueno, la comunicación es grande por lo que hemos estado hablando así, en sí. Nosotros vamos a necesitar datos específicos para tomar decisiones. Y eso lo vamos a sacar con todo lo que se conoce como Big Data, el Internet de las Cosas, son aplicaciones TICs. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, como podemos ver en el cuadro, divide las características de lo que es una ciudad inteligente. Empezamos con innovaciones económicas, emprendimientos, productividad, integraciones globales. Hay muchas fuentes de trabajo que se crean cuando uno empieza a desarrollar el concepto de Smart City. No solamente en empresas específicas que se dedican a lo que son las TICs, porque también hay que instalar una red de sensores y también se trabaja en lo que es la infraestructura pública. Básicamente es muy interdisciplinario el sistema y se abren posibilidades de trabajos para todos. Cuando uno analiza lo que es la implementación de determinadas TICs en algunos municipios, después de toda esa inversión, no solo aumenta la calidad de vida del ciudadano, sino que hay un ahorro significativo de lo que son los recursos disponibles. O sea que uno va a tener más recursos disponibles si invierte de forma inteligente. Eso lo quiero dejar un poco en claro con respecto a lo que es la gobernanza, porque además de todos estos beneficios que yo estoy hablando de implementar estos sistemas, hay un ahorro tangible y concreto de recursos en los municipios que hacen esto. O sea, que podemos ir en un rumbo que nos sirve a todos, podemos vivir mejor y podemos gastar además menos dinero del que veníamos gastando en determinadas cosas. Entonces, con toda esa vinculación de Big Data va a ayudar también a lo que hablamos de tener gente inteligente con niveles avanzados de educación. Este año, a los que somos docentes, hemos salido de una zona de confort, digamos, que teníamos y hemos avanzado, por lo menos en la mayoría de los casos que tengo con mis colegas, 10 años en un año en lo que es educación a distancia y elevar eso y cómo se puede hacer, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y eso se hace con situaciones flexibles y básicamente con creatividad y la gente tiene que tener lo que se llama el pensamiento fuera de caja y la cabeza abierta para soluciones que no habían sido aplicadas. Bueno, y básicamente el conjunto de Big Data va a dar todo el paquete de información para que la parte de gobernanza tenga participación de la gente, los servicios públicos, qué política estratégica va a hacer el municipio, tiene que haber una transparencia del manejo de los fondos públicos, eso tiene que ser, no digo controlado, pero sí si alguien lo quiere ver, tiene que ser una información pública de cómo se gastan los recursos y por qué y en qué. Eso va a ayudar a la participación también de la gente. Tiene que haber modernización de lo que es el transporte sí, ¿no? Para poder lograr lo que hablamos de la movilidad inteligente dentro de la ciudad, y eso uno lo logra con paquetes de sensores y cierta información que va recabando en lo que es todo este paquete de Big Data. Lo mismo con el acceso a la salud, a la seguridad,
redes de comunicaciones, también se ayuda mucho al turismo. Hay muchas ciudades y muchos lugares que viven del turismo, y con la vinculación de Big Data con tecnologías se retroalimenta todo lo que es el sistema turístico en sí. Con el tema de la salud, hace cierto tiempo que se hace parte de lo que es telemedicina, sobre todo en lugares aislados donde no tienen centros de monitoreo permanentes, digamos, por ejemplo, una mina, una extracción, un emprendimiento minero, u otros emprendimientos donde la gente que trabaja no está cerca de lugares poblados, y menos aún de lugares con determinada cierta capacidad de salud. Se viene trabajando en eso, hace años que se trabaja, se ha perfeccionado muchísimo también, pero uno con los paquetes de datos y sensores puede saber cuántos turnos se necesitan para determinada especialidad en los hospitales o en el hospital del municipio que tiene para determinados tipos de especialidades, y se puede proveer el acceso donde quizá tengamos una sobrecapacidad de respuesta, y donde no tengamos una sobrecapacidad de respuesta, sino que consideramos que el ciudadano no puede esperar 60 días para que lo atienda un médico si tiene determinado tipo de estado. Entonces, se va a ver de qué forma se resuelve esto. O sea que básicamente lo que hacen los datos es darnos información, como dije antes, para no decidir en incertidumbre. Bueno, ¿qué indicadores básicamente son los que se le piden a las ciudades para considerarlas inteligentes? ¿Cuáles son esos indicadores? Bueno, estamos hablando de lo que es la gobernanza inteligente. En este caso, el gráfico que estamos viendo se remite a lo que es New York, Londres y Seúl, ¿no? Que son 3 ciudades que están dentro de las mejores ciudades, o digamos las más inteligentes por los comités que son evaluados. Todas estas ciudades tienen como común denominador una gobernanza que esté inteligente, con economía inteligente, movilidad inteligente, medio ambiente también inteligente, gente inteligente, vidas inteligentes, lo que es Smart Building, que es lo que vamos a ver el jueves, comunicaciones que son inteligentes, bueno, desarrollos, etc. Estos son los parámetros que uno mide en ciudades que son inteligentes. A mí a veces me pregunta, tal ciudad o tal ciudad es inteligente, y en algunos aspectos puede ser que sí, y en otros aspectos puede ser que no. Hablamos, ¿no?, de nuestra región, estoy hablando en este caso de Argentina. Pero bueno, el tema es ir trabajando en todo esto, y lo que yo he observado en varios de nuestras ciudades y municipios, que es que en la medida que se avanza en algún sentido de todo esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora, como está todo interconectado, para seguir avanzando no hay opción que no empezar a avanzar en el resto. Entonces hay una sinergia de creación y de pensamiento cuando se determinan unos determinados recursos dentro de lo que son las organizaciones de gestión de las localidades, en los cuales quizá el disparador haya sido uno puntual, pero después no se queda en eso, y se van viendo más posibilidades, y se van viendo más cosas para hacer, y generalmente se empieza a avanzar en todo sentido. No es posible avanzar solamente en uno de estos ejes sin estar interrelacionado y avanzar en cualquiera de las otras. Bueno, también pasa de ver quién evalúa todo esto, ¿no? ¿Quiénes son los calificadores? Bueno, hay varios calificadores. Está la ISE, las 50 ciudades de tope, el SUDT del 2020 Smart City y el Smart City Index. Bueno, estas son de las más representativas. No quieren decir que sean las únicas que hay, se van agregando otros indicadores, pero básicamente y de fondo todas van a los mismos conceptos que nosotros estuvimos hablando
hasta el momento. Entonces, municipios inteligentes. Aplicamos políticas de datos que son abiertos, porque todos esos datos que vamos recordando tienen que ser abiertos a toda la población, porque lo van a usar tanto los entes públicos como los entes privados. Esos datos nos pueden servir a todos los ciudadanos de una u otra forma. Usos de soluciones integradas dentro de Smart City. Que cuando hablo de esto de integración, estoy hablando de inclusión de todas las partes que se interesan también. O sea, tienen que ser los ciudadanos que estén comprometidos con esto, decisiones, empresas, todos los que vayan a participar o que tengan algún grado de vinculación con lo que vamos a desarrollar, tienen que tener una participación. Porque así vamos a lograr mejores resultados indudablemente. Vamos a tener que identificar beneficios de todo el proyecto antes, en una parte de que sería básicamente teórica, vamos a desarrollar el proyecto y lo vamos a trazar con indicadores, van a ser medibles. Después de que lo implementemos vamos a ver dónde estamos. O sea, nosotros siempre que hacemos cualquier proyecto de desarrollo tenemos una parte teórica y decimos, bueno, vamos a llegar hasta acá. Y después hay que medir eso para ver dónde realmente estamos, analizamos el plan, esto es como un sistema de mejora continua, y de ahí en más nos trazamos otro objetivo en función de a dónde hemos llegado. Bueno, y entonces para lograr esto no hay otra opción que los datos estén normalizados y sean interdepartamentales, intermunicipales o con determinadas cámaras que representen a determinados sectores económicos. Bueno, hay determinados tipos de proyectos que se han desarrollado. Este es un proyecto que se realizó en la Comunidad Europea para ciudadanos inteligentes, en ciudades inteligentes. El proyecto es el UCOP, tiene cierta metodología. Lo he puesto a modo de ejemplo, como un proyecto que se desarrolla para participación de ciudadanos en sí, donde básicamente se plantea algún tipo de problema, se decide dentro de una plataforma qué herramientas se puede usar y qué no, se vota, hay un ranking de votación dentro de una galería también de herramientas donde se va a elegir qué se va a hacer, se analiza, hay lo que es un intercambio abierto, se van analizando todos los puntos en sí, y después, bueno, se decide con qué se va a avanzar dentro de esto. Entonces, se define un proyecto, a ver cuáles son las implicaciones de lo que es ese proyecto. Sí, hay un proceso de configuración en función de lo que nosotros vamos a necesitar de esa configuración y las implicancias que hay, se deciden las herramientas que se van a utilizar para ese tipo de configuración. Hay una base de datos maestros y después se saca una especificación directamente de resolución. Esto es una participación ciudadana activa, es solo una metodología y se tomó un proyecto de este tipo para poder captar el interés también y la participación de los ciudadanos. Bueno, hablé que uno de los conceptos importantes de las ciudades eran las redes inteligentes. El sistema de redes de transmisión de energía eléctrica que nosotros utilizamos en general es un sistema que, a mi forma de ver, ha quedado en muchos aspectos obsoleto. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un sistema de generación centralizada, o sea que generamos energía en un lugar y luego la distribuimos hacia el resto de lo que es la red. ¿Y eso qué implicancias puede tener? Bueno, ¿qué pasa a medida que me voy alejando de la zona de generación? Y lo que pasa es que la gente que empieza a vivir un poco más lejos de los municipios y otros, la calidad del servicio eléctrico va empeorando. Quizá haya gente que necesite que la generación, en este caso, esté más cerca, pero no es económicamente rentable armar algún tipo
determinada planta para pocas personas que viven en un lugar, bueno, entonces van a tener una deficiencia en lo que es la calidad de su servicio eléctrico. Hay unas grandes pérdidas en todo lo que es la transmisión. Cuando más lejos estoy, más energía pierdo. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles, pero también lo que hay una variación de voltaje y de frecuencia, o sea que la calidad del servicio eléctrico es bastante compleja, y si uno se aleja, no estoy hablando de grandes urbes, ¿no? Pero cuando uno va a ciudades que son municipios que, digamos, tienen menos cantidad de habitantes, alejándose pocos kilómetros, hablo de 30, 40, no más, hay veces que tienen que dejar determinados tipos de prendimiento porque no pueden prender ni siquiera los motores de los aserraderos porque la tensión que les llega es lo suficientemente baja para que el motor no arranque. Entonces hay implicancias en función de lo que es nuestra calidad de servicio eléctrico, en función de la distancia. Entonces tiene que haber un sistema inteligente de lo que es la red en sí, con medidores que sean inteligentes, para poder suplir todo lo que es este tipo de generación centralizada y poder llegar a un sistema de lo que es una generación distribuida dentro de una red inteligente. Nosotros podemos, cuando hablo de generación distribuida, hablo que el usuario puede generar su propia energía y puede tener un balance neto con la red, con el costo de lo que es la energía eléctrica en sí, o en algunos casos los países europeos que han desarrollado esto de forma rápida lo han hecho con una tarifa diferenciada, lo que es la generación, por ejemplo, de energía fotovoltaica, en el cual equivalía a determinada cantidad de kilowatts generado con combustible fósil para poder desarrollar en sí lo que es la generación distribuida. Ahora, en el momento en que yo tengo una generación distribuida de energía, voy a tener mejor estabilidad de red, voy a poder mantener la tensión, voy a poder mantener la frecuencia. La compañía de energía va a tener completo control porque estamos hablando de un sistema totalmente interconectado. Ya el sistema que se utiliza para la transmisión de energía eléctrica es un sistema que utiliza TICS, etcétera, porque es un sistema de administrar complejo, pero digamos que va a tener mayor control, inclusive de lo que se está produciendo en cada casa. A ver, para dar un ejemplo, se calcula que de acá a menos de 10 años, el costo de las baterías de acumulación que podríamos tener en una casa de litio u otro material que sale acá a 10 años de alta tecnología, va a reducir su costo 10 veces, o sea, un orden de magnitud. Con lo cual va a ser económicamente rentable que nosotros podamos tener un sistema de captación de energía y acumular nuestra propia energía. No digo vendérsela a la red, pero podemos acumular nuestra energía. Además, los autos van a ser eléctricos. Y básicamente el auto eléctrico es una batería. O sea que nosotros podemos llegar a nuestra casa si no tenemos el trabajo virtual como ahora, tener el auto enchufado con la batería y en el horario pico, donde entran las máquinas de peor funcionamiento, donde la energía es más cara, la compañía de energía, obviamente con nuestro permiso, hasta donde puede tomar la energía que tengamos en el auto, en la batería o en lo que nosotros querramos que sea disponible, y nosotros podemos vender la energía al costo de ese horario de las 9 de la noche y después cargar el auto a la madrugada donde el consumo es mucho mejor. Esto para que ayude, hay una estabilización de red, no hay picos, haría falta menos infraestructura. Bueno, eso es el mundo que se viene. Entonces tiene que haber una conexión centralizada donde nosotros sepamos perfectamente lo que estamos generando, cuándo recibimos energía solar en el periodo, cuándo puede ser por acumulación, cuándo entran determinados sistemas eólicos. Van a seguir existiendo usinas nucleares seguramente, sobre todo para lo que va a ser una etapa de transición energética en las cuales la cercanía con las grandes urbes y la disponibilidad de energía amerita la instalación de alguna planta nuclear. Nosotros tenemos muy buenos recursos eólicos y solares, pero donde mejor tenemos el recurso no es donde necesitamos energía, hay que transportarla, en la parte hidráulica también,
Así que bueno, esto va a interactuar con absolutamente todo, ¿no? Lo que consumimos en el edificio, cuál es el consumo industrial, qué consumo vamos a tener para cargar los vehículos eléctricos, cómo vamos a poder disponer de todo esto. Hay muchos estudios, hay mucha gente que está trabajando en esto, hay muchas universidades que trabajan con esto también. Esto digamos que a mi forma de ver a corto plazo se va a ir implementando cada vez más con algún tipo digamos algún tipo de política trazable en el tiempo, o sea, que trascienda lo que es el periodo de gobernanza de alguien. O sea, que nosotros podamos tener lo que es una planificación a largo plazo, una planificación estratégica, porque más allá de que tengamos un municipio, una ciudad, después tenemos la región y después tenemos todo el país. O sea que hay políticas públicas que a mi forma de ver tienen que ser trazables en el tiempo para que puedan ser efectivas. Bueno, entonces, básicamente lo que estamos viendo en el slide de acá, que tenemos una interconexión directa dentro de lo que es la infraestructura en la ciudad inteligente, con el acceso a determinados tipos de servicios, de movilidad, de comercio, de seguridad, salud, etc. ¿Cómo sirve esto para el turismo? Bueno, nosotros tenemos toda la parte de lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Y eso se maneja con lo que vimos antes, que son paquetes de Big Data. Toda esa información que está con historiales, con personas, con lugares geográficos que nosotros sabemos que visitan los turistas, nosotros podemos tener información de qué hacen los turistas con determinados tipos de sensores y poder ir recaudando qué tipo de información. ¿Con eso qué podemos hacer? Bueno, nosotros vamos a tener una interconexión directa y sabiendo qué es lo que hacen y qué es lo que necesitan los turistas, los locales con determinado tipo de información, ¿no? Las empresas de turismo también con ese tipo de información. Nosotros vamos a tener un sistema de oferta sabiendo perfectamente cuáles son las ofertas, cuáles son las demandas en tiempo real. Con aplicaciones y con esa base de datos nosotros podemos optimizar lo que es nuestro ofrecimiento turístico. O sea, todo lo que a ustedes se le ocurran, desde dónde ir a comer, las excursiones, cómo se va a alojar en función de una aplicación que sea muy ágil, muy dinámica y que tenga una actualización básicamente inmediata. A medida que nosotros vamos teniendo más datos, podemos tomar otro tipo de decisiones. Podemos ver qué puntos tenemos a corregir para optimizar esta parte en lo que es nuestro desarrollo turístico. Hay muchas comunidades, en muchos municipios que basan sus ingresos en el turismo, o es una parte fuerte del turismo, algo que vemos que ha sido muy afectado, por ejemplo, por el COVID también. Así que bueno, hay aplicaciones directamente realizadas para lo que es el turismo. Dentro de una clasificación general puede variar en alguna u otra cosa lo que son las Smart Cities en sí. Podemos decir que dentro de las 10 principales podemos conseguir a, bueno, los de Singapur, Dubái, Oslo, Copenhague, Boston, Amsterdam, New York, Londres, Barcelona y Hong Kong. Cada uno con sus particularidades. Yo voy a nombrar algunas de las cosas que se está haciendo en estos lugares. Por ejemplo, Hong Kong lo que está haciendo, tiene una recopilación digital de toda la ciudad con determinados sensores para ver todo lo que es el volumen de tráfico y actividad de peatones. A su vez, eso es lo que se llama, perdón, como Smart Nation. A su vez, el 95% tiene acceso a banda ancha con un código abierto. Entonces, tiene retroalimentación con los ciudadanos de toda esa información. Y también por el sector privado, porque esto uno puede usar esta información para algún tipo de necesidad personal como algún tipo de necesidad comercial.
también tienen un modelo dinámico y colaborativo, ¿no? Con lo que es la planificación en sí. El 80% de la gente vive en viviendas públicas, entonces están tratando de aprovechar energía inteligente para lo que son factores dentro de los hogares en sí, para la administración de agua y optimización de energía, etcétera. Entonces todas estas tecnologías se integran con un marco de planificación de medio ambiente destinado a esa cantidad de gente que vive en estos hogares. Y después hay una planificación atrás también de toda la parte de ingenieros, arquitectos, etcétera, colaborativos, que apuntan a hacer un buen estudio con determinados tipos de edificaciones, cómo va a ser el flujo que va a quedar ahí del viento, por qué tipo de instalaciones que pueden hacer en ciudades eólicas y solares, áreas asombradas, etcétera, para hacer un diseño integral de todo esto, cómo ubicar los edificios en sí. Dubái tiene una digitalización de 100 servicios, ya digitalizaron 90 públicos. El tener estos servicios digitalizados hace un acceso muy rápido a todo lo que estuvimos hablando de transparencia, de aplicaciones, de generar confort en el ciudadano, de poder hacer todo de forma digital, y aparte ahorran 245 millones de dólares en lo que no imprimen en papel. Tiene hasta comisarías autónomas, por ejemplo. Así que Dubái tiene aplicaciones muy avanzadas en este sitio. Tienen construcciones, por ejemplo, de edificios de 10 metros de alto con una impresora 3D, o sea que están optimizando la construcción de edificios en construcciones 3D también. A ver, en Oslo, bueno, Oslo tiene muy desarrollado toda la parte de lo que es eficiencia energética en edificios y la parte de movilidad eléctrica. Quieren tener casi todo el parque automotor eléctrico aproximadamente para el 2030. Para eso están desarrollando toda una red inteligente de cargas de vehículos que ya tiene más de 2.000 estaciones de carga. Y el que tenga un vehículo eléctrico, por ejemplo, tiene ventajas impositivas, ¿no? Tanto en lo que es el cargo impositivo por la venta en sí, tiene, por ejemplo, derecho a estacionamiento gratuito, puede viajar en transbordadores gratuitos, etcétera. Y Noruega en sí está construyendo cerca del aeropuerto de Oslo una ciudad de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente para implementación de este tipo de tecnologías y estudios, ¿no? Para poder hacer una prueba piloto de cómo sería una ciudad y poder escalarla. Inclusive ya ni siquiera van a usar vehículos eléctricos manejados por humanos. O sea, va a haber vehículos eléctricos, sí, pero van a ser autónomos con inteligencia artificial. Dentro de esa muestra que le digo que van a hacer para poder recabar datos y después poder hacer algo escalable. Después en Copenhague tienen un sistema de Solution Lab, que dicen ellos que también está centralizado en lo que es todo el tema de transporte en sí, con la carga de los vehículos, tránsito en tiempo real, optimización de utilización de la energía en sí. Por ejemplo, tienen una red de ciclismo muy grande en Copenhague, más de la mitad se desplaza al trabajo en bicicleta, y tienen una aplicación que hasta les dice qué tan rápido tienen que ir pedaleando o no para no frenarse y poder seguir dentro de lo que es la onda verde, con planificaciones de ruta. Los usuarios hacen recomendaciones para el transporte y para mejorar
mejorar la ruta, calcula también, cuando uno tiene sensores puede calcular muchas cosas, hasta cuántas calorías está perdiendo, cuántos kilómetros de distancia se recorren por día en bicicleta, etcétera. Y como es una red abierta y se utiliza para muchas cosas, por ejemplo, acá en Copenhague los ciclistas también la usan para avisar dónde están los puntos de control de la policía, por si alguno no tiene algo en regla, no le hagan algún tipo de multa. O sea, que esto es, que los datos son abiertos y son generalizados. Bueno, en Boston hay a lo que es un urbanismo participativo, tienen una aplicación con un video que es Chinatown, donde hacen simulaciones y los usuarios van participando, centralizado toda la gestión en lo que llamamos urbanismo participativo. Bueno, a ver, voy a ver el tiempo, perdón. Por el tiempo. Ok, quedan 20 minutos. Bueno, en Amsterdam tienen aplicaciones del Internet de las Cosas, también con un sistema que es LibLab, que lo que hace es un transporte de datos, paquete de datos de forma masiva. Entonces todos los residentes tienen información rápida, por ejemplo, también de protocolos de lo que hablamos de tránsito. Con eso mejoran sus líneas de circulación con bicicletas, transporte público, transporte privado. Está todo interconectado entre lo que es el transporte público de pasajeros, ya sea en tren, en metro, en bus, a pie o en bicicleta. Y están haciendo en un proyecto que es público-privado una pequeña red para hacer viviendas donde la energía se consume y se almacena en función de la demanda, y tienen otro proyecto también para desarrollar la generación de electricidad mediante la utilización de dióxido de carbono, que es lo que básicamente queremos erradicar, por lo menos de la atmósfera. También tiene cierto tipo de aplicaciones, ¿no?, en la parte de iluminación inteligente, con luces que son regulares tipo LED también. Y los ciclistas y los peatones pueden usar una aplicación para aumentar la luz cuando ellos pasan o bajar la intensidad de la luz después de que ellos pasen. Bueno, Nueva York tiene un programa de colocación de cientos de sensores como información, es una de las ciudades más desarrolladas, o sea, tiene paquetes y cantidades de sensores en toda la ciudad que transmiten constantemente toda esta información y retroalimentan todo lo que es en sí. Por ejemplo, la policía usa estos datos en un software que analiza datos históricos de delitos y modelaciones de lo que pasa en terreno, y esto le ha servido para predecir determinados delitos y disminuyeron sensiblemente lo que son los delitos violentos. Bueno, Londres tiene todo un programa de conectividad 5G para toda la ciudad, para hacer todo para tener una cobertura completa, ¿no? Cada 200 metros tiene que tener una red de transmisión para poder tener completa toda la ciudad en sí, algo que lo están utilizando en lo que es la iluminación pública. También utilizan drones para poder observar y analizar la ciudad y ver dónde tienen lugares disponibles para poder tener antenas, etcétera, para poder llegar a hacer toda esta conexión de 5G. Para esto lo que trabajan interconectadamente sectores públicos, tecnológicos, académicos, privados, desarrolladores de estas TICs, etcétera. Bueno, y Barcelona es una ciudad también inteligente, icónica,
donde se desarrolló el primer congreso mundial de Smart City en sí. Tiene desarrollada una red muy importante de sensores y de tendencias TICs, por ejemplo. Tiene sensores volumétricos para la recolección de lo que es los residuos o no, pero cuando tiene determinada cantidad de residuos, tiene un sistema de almacenamiento subterráneo que aspira esos residuos para evitar los malos olores en sí. Y se activa la señal para que la gente que hace la recolección pueda sacar de esos residuos que tienen bajo tierra y los puedan procesar en sí. Tienen infinidad, obviamente, de sensores, todo un sistema de iluminación, monitoreo de tráfico, calidad de aire, la calidad del ruido también. Se pueden atenuar o no la iluminación en sí en función de cuánto estoy iluminado. Bueno, es una ciudad que tiene amplios desarrollos en este tipo. Y después Hong Kong tiene muchas iniciativas para lo que se llama gobierno inteligente y economía inteligente. Entonces tienen mucho la iluminación pública, obviamente, con sensores, y de ahí obtienen bases de datos, están desarrollando también todo lo que es una red de 5G. Y bueno, con esta característica, básicamente lo que van a hacer es mejorar aspectos básicos, como estuvimos viendo, que son en el transporte, trenes, redes, interconexiones, etc. Bueno, un poco de agua y sigo. Ciudades argentinas, algunos logros, bueno, tenemos acá desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, bicisendas, hay muchas aplicaciones que ahora podemos hacer muchos trámites que antes no podíamos, los podemos hacer de forma virtual, tenemos acceso a todo lo que teníamos que llevar que antes no, de forma virtual, podemos pedir turnos de forma virtual, y esto es trazable a la mayoría de las grandes ciudades en sí. Se han hecho muchas aplicaciones, se han abierto bicisendas, se han dejado espacios que antes eran para tránsito de vehículos y de peatones, se han hecho solamente peatonales. Esto lo que hace es agiliza el transporte de la gente, sobre todo en los lugares más concentrados, en los centros económicos de estas ciudades en sí. Hay muchas ciudades que tienen emprendimientos, yo nombré solamente algunas, como Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Pergamino, Reconquista, Rosario, por ejemplo, San Isidro, Vicente López, tienen desarrollos que en la parte educativa están generando sistemas de energías renovables y desde el nivel inicial. Está bueno que los chicos empiecen a ver desde el nivel inicial la necesidad de utilización de fuentes de energía renovable, racionalización de los recursos, reciclado de los recursos, separación, inculcarles la problemática general del planeta desde el nivel inicial. A mi forma de ver va a ser lo que va a cambiar la cabeza de los ciudadanos en general, para que cuando estos ciudadanos estén dentro del poder de decisión de los determinados tipos de municipios, vayamos todos para un lugar básicamente como este. Ahora voy a dar algunos ejemplos de lugares que no son tan grandes, porque bueno, otra de las cosas que me ha pasado a veces es que me dicen, bueno, sí, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, si me olvido de alguna, espero que no se enoje nadie. Son ciudades que tienen mayor cantidad de recursos, tienen mayor cantidad de habitantes, pero acá tenemos, no sé, X cantidad de habitantes, que es algo bastante menor. Bueno, por ejemplo, el Poder Judicial de Corrientes digitalizó todo el sistema, entonces se agilizaron muchísimo todas las causas, todos los trámites que tiene que hacer la gente, el tiempo, la digitalización, tienen todo disponible y todo online. La municipalidad de Salta ha desarrollado un montón de aplicaciones, están estudiando con medidores ciertas partes de las redes, ver cómo se integran, tú también en todo lo que es la política de tránsito y de transporte.
Cuando digo estar estudiando redes, tienen sistemas de medidores, tienen gente abocada, medidores bidireccionales, pero gente abocada a ver cómo resulta eso con la información que van teniendo para poder escalar. O sea, hay una curva de aprendizaje en todo esto. Y después, por ejemplo, una ciudad como Reconquista, que tiene una aplicación digital. Reconquista tiene varias aplicaciones e implementaciones que ha hecho en este sentido. Reconquista ha realizado 2 congresos de ciudades inteligentes ya, y bueno, tiene la UTN de Reconquista tiene una carrera como técnico superior, ¿no? En todo lo que es el tema de Smart Cities en sí. Dentro de esas aplicaciones le voy a mostrar esta, que es una aplicación sencilla, pero que creo que dura un minuto nada más, los ha hecho detectar y poder prever muchos casos de COVID. Digital, la nueva app de la ciudad. No sé si se escucha bien. Vas a poder descargar desde Play, escaneando el código QR que vas a encontrar en todos los establecimientos gastronómicos, gimnasios y clubes de nuestra ciudad. Es muy Se está escuchando ahora una radio, José. Cuenta con el módulo de encuentros sociales. Tenía una ventana ¿Se abierta. escucha? Evita la utilización indebida de los datos personales. Perdón, ¿se escucha o Ahora no? sí, ahora se escucha perfecto. Hola. Hola, sí, ahora te escuchamos bien, José. No se escuchaba el video, ¿no? Sí, se está bueno, escuchando. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que quise fue proyectar un video, no sé si se escuchaba o no. Entonces, bueno, listo, lo paso. Disculpe. Ya llegó Ciudad. La vas a poder descargar desde Play Store, escaneando el código QR que vas a encontrar en todos los establecimientos gastronómicos, gimnasios y clubes de nuestra ciudad. Es muy importante que la descargues y te registres. ¿Por qué? Esta nueva app cuenta con el módulo de encuentros sociales que va a reemplazar el registro de papel. Además, evita la utilización indebida de los datos personales y permite un mejor accionar frente a la situación de que se detecte un caso positivo de COVID-19. ¿Cómo lo haces? Escaneas el código QR o descargala desde Play Store. Reco Digital. Regístrate en la app para obtener el código de ingreso. Ingresa a encuentros sociales. Ingresa a seleccionar establecimiento. Marca en el mapa o escribí en el buscador. Completa tus datos. Ten en cuenta que al completar tus datos estás realizando una declaración jurada. Responde las preguntas, presenta el código en el establecimiento y listo. Reconquista. Todos juntos. Bueno, básicamente hay aplicaciones y cosas así que se han instalado en varias ciudades. Quise poner un ejemplo de esta, que es una ciudad no tan grande como otro tipo de urbes. También han implementado algo que nombré, que es poder tener una estadística de lo que es la recambia luminaria, semáforos, podas, etcétera, y entonces pudieron determinar bien exactamente, o mucho más aproximado que cómo estaba la cantidad de camiones, de infraestructura, y darle una respuesta muchísimo más rápida al ciudadano. Lo que antes tardaban una determinada cantidad de tiempo, ahora tardan un tercio de ese tiempo. Y tuvieron un ahorro significativo de dinero, significativo, sabiendo más o menos cómo iba, o sea que el municipio tuvo más recursos y la gente tuvo mejor respuesta a los requerimientos. Algo que les quiero decir es que en esta presentación supongo que van a poder acceder de la mayoría de las cosas que saqué, las que no tienen referencia de fuentes porque son de elaboración propia, las que sí tienen un link si se quieren interiorizar más sobre lo que yo pude exponer. No puse exactamente todo lo que dicen esos papers, pero bueno, ahí tienen el link. Si quieren investigar y ver algo más de alguno de esos temas específicos, pueden entrar ahí y buscar. Bueno, les agradezco mucho su atención y estoy dispuesto a contestar algún tipo de pregunta. Sí, José, ya han dejado en el chat algunas consultas, te las voy a ir leyendo, así vos podés dar respuestas. Ezequiel dice, quería consultar sobre el control volumétrico, cómo funciona el sensor y cómo se implementa. Bueno, hay varios tipos de sistemas de control volumétrico, pero por lo menos, a ver, te puedo dar el ejemplo de los contenedores que tenemos acá. Acá hablo de Buenos Aires. Tenés
dentro de lo que es el recipiente, el tacho, digamos, vos pones un sensor en la parte superior a determinada distancia. Entonces va midiendo constantemente, pones del otro lado, ¿no? Algún tipo de reflectante o algo en función de qué tipo de haz tire el volumétrico, que puede ser por luz o sonido o algún otro tipo de control. Y eso lo que hace es ver qué capacidad del tacho está lleno o no. Y te manda automáticamente la información, o sea, está conectado, tenés un sensor en cada uno que te va mandando la información en sí. Entonces vos lo pasás a buscar solamente cuando eso está lleno. Mira, hay varios desarrollos de ese tipo, no todos funcionan igual. Y hay varios desarrollos locales de ese tipo. Por eso digo que esto también genera fuente de trabajo. Conozco un par de ingenieros que se han dedicado a esto, a ofrecer este tipo de sistemas de controles volumétricos. Empezaron con eso y ahora están desarrollando otro tipo de sensores y ofrecen para temas específicos. No sé si le quedó claro. Bueno, Ezequiel, si te quedó alguna consulta la podés volver a realizar y la leo. Tenemos Dale. también de Rosana que nos pregunta ¿cuál creen que son las potencialidades y desventajas actuales para iniciar la planificación de ciudades Smart en Argentina? Desventaja ninguna. No hay ninguna desventaja en empezar a planificar las ciudades desde ahora. Y creo que no lo hacemos por desconocimiento, básicamente. Porque se puede empezar a implementar desde ya. No estamos hablando de recursos que no tengamos para tener gente que esté planificando qué hacer. Y ya te digo, con la optimización y la implementación de cosas que pueden ser pequeñas, la sumatoria de esas cosas nos van a llevar al total. Los municipios y las ciudades se ahorran dinero, básicamente. Entonces nosotros, que tenemos recursos que son escasos, porque no somos un país, a ver, ¿cómo decirlo políticamente? ¿No? No somos un país perteneciente al primer mundo, digamos. Cuanto más escasos son los recursos, más tenés que pensar en qué invertirlos. Entonces, no podés no invertir en gente inteligente para una ciudad inteligente que pueda diseñar cosas que aumenten la calidad de vida, que vayan de la mano con lo que es descarbonizar el planeta y a su vez vas a lograr bajar el gasto en eso. O sea, vas a tener un ahorro económico. Me parece que es un win-win por todos lados. Creo que la falta de conocimiento y la falta por ahí de compromiso ciudadano también, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos muchas veces no tenemos la posibilidad o el ámbito para poder participar o poder hacerle llegar a los que nos representan lo que realmente queremos que hagan. Bien. Después tenemos a Alicia que nos consulta cuál es la diferencia de conceptos que hay entre sustentable y sostenible. Diferencia de criterios, no, no quiero entrar en ese debate, porque hay diferentes autores, diferentes opiniones, todos lo llevan básicamente a un balance de huella cero de algo. Ok. Tenemos a Andrea también que nos consulta que le interesa saber sobre la aplicación sobre el registro de poda o servicio al vecino. Bueno, esa es una aplicación, yo lo di como ejemplo, ¿no? Se pueden usar muchas, pero sí es una aplicación que están utilizando en Reconquista. Yo, bueno, como he viajado a los congresos ahí, he quedado con relación y bueno, me han mandado esto hace un tiempo que ya lo tienen implementado. Entonces, lo que hicieron fue
empezar a tener sensores en lo que era el parque automotor que disponían. O sea, básicamente se enfrentaban a un problema de tener que erogar una cantidad de dinero que no tenían para la adquisición de más vehículos para poder satisfacer la necesidad de los usuarios de forma más rápida, porque era algo generalizado, ¿no? En toda la ciudad. O sea, incluía lo que es la poda, también los recambios de luminaria, y quizás me estoy olvidando algún otro servicio más que se daba. Entonces lo que empezaron fue a hacer un sistema digital donde se podían hacer los reclamos vía web. Empezaron a analizar de dónde venían, cuántos eran, en qué zona estaban, cuánto tiempo tardaban en abastecerlos, y se puso una red de sensores en todos los vehículos que se disponían para tratar estos determinados servicios. Entonces, esa red de sensores le daba la ubicación y la trayectoria que tenían que recorrer estos vehículos, y te da todo: ubicación, trayectoria, horario, velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando todo esto fue monitoreado, se pudieron optimizar las rutas y se optimizaron también a su vez los tiempos. Es como que en un determinado tiempo, en una determinada jornada, el camión cumplía un determinado recorrido, que era el que tenía que cumplir, y entonces se pusieron a hacer muchos más servicios y se pudo saber exactamente por dónde ir para optimizar lo que era el transporte. También se redujo muchísimo el consumo de combustible. Antes se hacían menos servicios y se consumía mucho más combustible. En este caso, se llegó a la conclusión que no había necesidad para comprar absolutamente ningún vehículo más. Se redujo el consumo de combustible, se redujo el tiempo de respuesta a los usuarios. Básicamente el sistema funciona así. Si querés más información, supongo que estará disponible en mi correo. Si no, googleando mi nombre y mandarme algo o preguntar por acá por el canal. Y si querés saber algo más específico, te puedo conectar con la gente de allá de Reconquista. Bárbaro, sí queda el foro de consultas abierto luego de terminar esta sesión. Si alguien necesita más información, lo puede dejar ahí y Bien, pasamos lo que necesiten. La última pregunta que nos queda es claro. de Andrés, dice: la inclusión social forma parte como indicador y si en ciudades latinoamericanas es importante comenzar por ahí. Es fundamental, porque vos fíjate la definición. Hay varias definiciones de ciudades inteligentes, pero la definición que elegí, que fue la que más me gustó, es esa. Todas hablan, tiene que ser inclusiva y equitativa, porque o avanzamos todos juntos o no avanza nadie. No puede haber un desarrollo sostenible en una ciudad que sea inteligente. ¿Para quién? Para algunos sí, para otros no, si vivimos todos en la ciudad. Yo no puedo hacer una ciudad que sea solamente todo digitalizado y entonces la gente mayor que tengo que no está tan amigable con la tecnología, que los excluyo. O sea, si la ciudad es inteligente, tiene que ser inclusiva por definición, y para una ciudad inteligente se necesita gente inteligente. Entonces todos los que vivan en la ciudad tienen que tener acceso a la educación y a la salud. En Latinoamérica la desigualdad es más acentuada que en otros lugares y tenemos menos recursos. Y encima no los usamos del todo bien, porque si con los recursos que tuviésemos podríamos optimizar, me parece que podríamos avanzar un poco más rápido. Si nosotros tenemos transparencia en el manejo de los fondos públicos se utilizan como los ciudadanos quieren que se utilicen y vamos todos para un determinado lugar, sin lugar a dudas tiene que haber inclusión de toda la población. No se puede pensar en tener una ciudad inteligente para parte sí, para parte no. Por eso en alguna parte de la presentación hablaba de que la gente viaja, migra hacia las ciudades, ahora con la virtualidad por ir por algunas cosas sí o no, pero para acceso a la educación, al arte, a la medicina, etc. Pero también la ciudad es un lugar totalmente desigual y un lugar muy competitivo, donde si no se está muy bien preparado, no se la pasa bien, y sobre todo en la periferia de la ciudad.
Ahí llegó una última consulta. Andrés te agradece la respuesta. De Luciana, dice, si en los modelos que mencionaste alguno aplica a los indicadores sostenibles que sugieren los objetivos de desarrollo. Ay, no interpreté la La repito, dice, pregunta. si en los Disculpa, modelos que mencionaste, alguno aplica los indicadores de sostenibilidad que sugieren los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Modelos específicamente de qué? Ahí vamos a guardar que Luciana nos vuelva a responder tu pregunta. Miriam nos dice, algunos autores Claro, hablan... claro, no entiendo aplicar. Sí, perdón. No, compartirle tu Sí, te inquietud escucho, a disculpa. Luciana, así nos puede contestar y les damos una respuesta a su No. pregunta. Dice Luciana, dice, las ciudades que mencionaste Lo del como modelo ejemplo era, tienen prácticas sostenibles. sí, sí. Bueno, pasamos a la de Miriam, que dice, algunos autores hablan de las redes 5G que son perjudiciales a la salud. ¿Cuál sería el plan B si se toma en cuenta esta variable? Sí. Bueno, esa es una pregunta buenísima, porque yo estuve también estudiando un poco de la hipersensibilidad, ¿no? Hay personas que desarrollan hipersensibilidad. Realmente nosotros estamos irradiados de forma, de forma que no sabemos cuál va a ser el efecto a largo plazo. Si bien uno puede hacer modelaciones, puede hacer un montón de cosas, me parece que la medicina, como tantas otras ciencias, se perfecciona con la retroalimentación de lo que va sucediendo. Lo tenemos claro con el COVID, ¿no? Así que me parece algo a pensar porque se tiene que tomar en cuenta que hay personas que son hipersensibles y que las redes 5G lo pueden perjudicar. Yo no sé si nombré en parte lo que presenté, pero por ejemplo en Londres necesitan cada 200 metros la repetición. Hay gente que no puede estudiar, que no puede ir al colegio porque tiene las repetidoras de red, y gente que se tiene que aislar y vivir en lugares que son aislados, no pueden ni prender el teléfono. O sea, tienen que usar un teléfono, eh, un teléfono que no sea digital, con alguna luz que se les prende, le da un indicador porque les hace mal. Así que me parece que es algo a evaluar y tenemos que pensar de qué forma solucionarlo, porque la ciudad tiene que ser inclusiva y eso es una realidad, lo de la red de 5G. Bueno, muchas gracias, José Luis. Esas son todas las consultas que hasta el momento han compartido con nosotros. Queda abierto, cerrada esta sesión, el chat y el foro de preguntas, por si reviéndolo quedan inquietudes entre los asistentes. Nos volvemos a encontrar el jueves próximo a las 15 y damos por cerrada la clase de hoy. Muchas gracias, José. Gracias, que tengan buenas tardes todos y que estén muy bien. Hasta luego.